La palabra ministerio, cuando hablamos de el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes, ¿a qué nos referimos con la palabra ministerio? La palabra ministerio significa servicio, se refiere al servicio que el Espíritu Santo lleva a cabo en el cristiano. El Padre y el Hijo le han encomendado diversos, determinados trabajos, tareas, servicios en la vida del cristiano. El Espíritu Santo no viene a hacer lo que Él disponga en tu vida y en la mía, porque así no es la forma en que la Trinidad se administra a sí misma. El Señor Jesucristo dejó claro que el Espíritu Santo no puede decir nada por sí mismo ni hacer las cosas por sí mismo, sino que según lo que oye y lo que le indican el Padre y el Hijo, eso es lo que hace el Espíritu Santo. En la primera enseñanza destaqué que el Espíritu Santo es una persona humilde, humilde. También lo es el Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo y Dios Padre. Entonces, ellos trabajan en una perfecta armonía. Nadie, ninguno de ellos está buscando sobresalir y captar a la atención, sino que todos se honran entre sí mismos, nada más que tienen diversas funciones. Y quien está designado por la Trinidad para trabajar en el cristiano es el Espíritu Santo. Él es el que está comisionado, ¿no? Por eso no significa que no participa el Padre o el Hijo. Claro que pueden participar, pero quien tiene la tarea de llevarte a ti al trono del Padre de la mejor manera posible, le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, una vez yo le pregunté a una persona, oiga hermano, y una persona, un creyente cristiano de muchos años, le dije, oiga hermano, ¿y qué es lo que usted tiene que agradecerle al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él ha hecho por usted? Y pues la respuesta fue, bueno, no dijo, podríamos decir, no dijo mayor cosa. Eso me dio a entender que el hecho de que tengamos años en la vida cristiana no significa que estamos conscientes de qué es lo que hace el Padre por nosotros, qué es lo que hace el Hijo por nosotros, qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Si yo le preguntara a usted, ya no a aquel hermano al que hago referencia, sino si yo le preguntara a usted, ¿qué cosas tiene usted que agradecerle al Espíritu Santo? Es posible que muchos de ustedes dirían cosas muy importantes en gratitud al Espíritu Santo, pero puedo suponer que también habría personas que no podrían decir mayor cosa como en este caso que yo les menciono. Ahora, si tú dijeras, sí, pues yo tengo que agradecerle al Espíritu Santo tal o cuales cosas, ¿podrías acompañar el concepto con algún texto bíblico o nada más son cosas que has oído y estás repitiendo? Yo creo que tú y yo como cristianos tenemos la dicha maravillosa de podernos internar en el conocimiento de Dios Padre, en el conocimiento de Dios Hijo, en el conocimiento de Dios Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene toda un contenido como para abarcar nuestra vida, en estarnos metiendo a profundidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas obras que el Espíritu Santo hace a nivel general, pero a nivel particular en el cristiano también hay muchas cosas que podríamos señalar, muchas cosas. No las vamos a poder señalar en este tiempo de estudio, pues nada más tenemos unos 30 minutos, o sea, no podemos abarcar mucho. Quiero referirme a las cosas más importantes que el Espíritu Santo hace en tu vida y en la mía y en la vida del cristiano. Quiero comenzarte diciendo
que sin el Espíritu Santo no habría cristianismo. Y si no habría cristianismo, pues tú y yo no estaríamos en donde estamos. Aunque el Señor Jesucristo haya hecho su obra redentora maravillosa en la cruz y resucitado de entre los muertos por el poder de Dios, sin el Espíritu Santo no habría cristianismo. Es imprescindible la persona del Espíritu Santo para que venga a complementar, no a completar, porque lo que Cristo hizo, lo hizo totalmente, lo llevó a cabo, no hay que agregarle nada a la obra en la cruz, pero viene a complementar. Entonces, gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias al ministerio del Espíritu Santo, es que tú y yo estamos aquí en esta noche. Entonces, lo primero que quiero mencionarte en, en cuanto a qué es lo que tenemos que agradecerle al Espíritu Santo está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Es conveniente que tengas tu Biblia a la mano para que se pueda hacer referencia a lo que estamos hablando. El pasaje dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjate bien el orden de las cosas que ahí se están diciendo. Dice ahí elegidos, luego dice santificados y luego dice para creer, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, la palabra elección hace referencia al grupo, a esa inmensa mayoría de personas a quienes Dios el Padre eligió. Y dentro de esas personas que Dios el Padre eligió, estás tú y estoy yo. Gracias a esa maravillosa elección es que tú y yo estamos aquí en este momento. Pero la elección por sí misma, aunque muy valiosa, imprescindible, no era suficiente. Era necesaria la participación del glorioso Espíritu Santo santificándote. O sea, después de la elección que el Padre hizo y comunicó al Espíritu Santo y al Hijo, yo he elegido a fulano, a sutano, a mengano, a perengano, y le dio a conocer los nombres de todos aquellos que llegaríamos a tener un encuentro con nuestro Dios y ser constituidos en su familia, en sus hijos. Estoy hablando ahorita de cristianos. Entonces, lo primero fue la elección, después viene la santificación. Y la santificación podemos abordarla desde dos ángulos. Un ángulo que le compete totalmente al Espíritu Santo y otro ángulo u otra parte, otro énfasis es a la obra del Espíritu Santo con la participación del creyente. No puede llevarse a cabo independientemente de nuestra participación. En el primer aspecto, en el primer enfoque, que es que solamente tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo, desde el momento en que tú naciste, se dio a la tarea de comenzar esa obra santificadora que requería para que se cumpliera la elección del Padre. Entonces, esa obra de santificación que se le llama en santificación del Espíritu Santo comenzó desde que naciste y el Espíritu Santo fue preparando acontecimientos en tu vida, permitiendo situaciones que algún día tendrían que atenderse en el momento en que tú ya conocieras a Cristo. Entonces el Espíritu Santo comenzó a la tarea de apartarte, la tarea de consagrarte, la tarea de adquirirte para el reino de los cielos.
y en ese camino largo, pues puso experiencias que tendrías que tú transitar por ellas, colocó personas, colocó conocimiento en tu mente, en tu corazón, cosas que hizo llegar a tus oídos para que se fuera preparando tu corazón para el momento en que tú escucharas el mensaje del Evangelio. Gracias a esa persona que te invitó, gracias a esa persona que te explicó el Evangelio, gracias a esa persona que te habló por teléfono, en fin, tantas cosas que el Espíritu Santo hizo para que tú llegases al momento de tener el encuentro con nuestro Dios. Y la otra parte, el otro enfoque de la santificación es cuando tú ya, una vez que tú y yo aceptamos a Cristo, comenzamos a escuchar la palabra de Dios, comenzamos a leer la palabra de Dios, comenzamos a meditar la palabra de Dios, comenzamos a escuchar mensajes y entonces hay cosas que el Espíritu Santo va trayendo a tu mente y a tu corazón para que se lleve a cabo esa obra maravillosa de despojar de ti las obras de la carne, las obras del mundo, las obras de Satanás, todo aquello en lo cual tú te envolviste en el camino, en tu transitar por la vida. Entonces el Espíritu Santo se da a la tarea de ir haciendo llegar verdad a ti, de ir de usar tu conciencia para que tú ya llegue el momento en que digas, no, yo ya no quiero escuchar este tipo de música. No, yo ya no quiero asistir a ese tipo de reuniones. No, yo ya no quiero seguir con este vicio. ¿Quién es el que está detrás de ti guiando todo eso? Es el Espíritu Santo. Y yo recuerdo experiencias muy puntuales en mi vida, como yo percibí, ahora yo entiendo que era el Espíritu Santo, pero percibía una fuerza espiritual ajena a mí, ayudándome a desistir de cosas que ya no tenía yo que seguir haciendo. ¿Quién fue esa persona? Ahora yo entiendo que es el Espíritu Santo y algo que tú y yo tenemos que agradecerle. Gracias, Espíritu Santo, por la obra santificadora que tú hiciste en mi vida y sigues haciendo en mi vida para corresponder a la elección que el Padre hizo de mí. El Padre me eligió y tú te diste a la tarea de llevar a cabo la elección a través de la obra de la santificación. Entonces, esa es el primer ministerio que el Espíritu Santo eh, hace en tu vida y en la mía. Es una obra de alfarero divino. Él tomó tu vida, tu barro en sus manos y ha estado trabajando en tu vida como lo ha estado trabajando en la mía. Tú puedes voltear hacia atrás en tu vida y decir, no, hombre, y decir, no, la verdad es que el Espíritu Santo ha hecho mucho en mi vida, pero miras hacia el futuro y hacia la imagen de Jesucristo como nuestra meta, no, pues tú y yo decimos, no, pues no, me falta mucho, pero el Espíritu Santo es quien ha estado haciendo esa obra de alfarero divino. Somos barro en sus manos y no desiste a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra necesidad, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra negligencia. Él no desiste, Él tiene un propósito en su mente, en su corazón, de llevarte a la semejanza a Cristo. Y para eso está el proceso de la santificación en la segunda parte, en donde el Espíritu Santo hace el trabajo, pero tú eres el que cooperas con ese trabajo y tú le dices, sí, Espíritu Santo, ya no quiero hacer esto. O simplemente dejas de hacerlo, tal vez no se lo digas, pero dejas de hacerlo porque vas siguiendo la inducción que el Espíritu Santo hace en tu vida. La segunda cosa que tenemos que agradecerle al Espíritu Santo es que Él nos dio la fe para poder creer en la persona de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, para poder creer en la palabra de Dios. No es cosa sencilla el poder creer. Si tú crees
que tú crees porque así tenía que suceder, te equivocas. Es el Espíritu Santo el que impartió la fe, porque la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando dice es don de Dios, ¿cuál Dios, cuál de las tres personas de la Trinidad está involucrada en ese acto de gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia. Al Espíritu Santo se dice que parte, o sea, nos describe que parte del fruto del Espíritu es la fe. Entonces, el Espíritu Santo es la persona comisionada para que imparta en tu corazón la fe. Y si tú te das cuenta, se requiere fe para poder creer que una muerte de una persona de hace 2000 años en un lugar tan lejano como el Medio Oriente, separado a través de 2000 años y a través de kilómetros de distancia, pues la verdad se requiere una fe especial, y esa es la que el Padre te impartió a través del Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que darle gracias al Espíritu Santo por esa obra maravillosa de colocar en tu corazón la fe, y no solamente de colocarla, sino que vigilar para que se mantenga, porque hay muchas personas creyentes. La Biblia nos habla de personas que naufragaron tocante a la fe, iniciaron el camino, comenzaron la relación con Dios a través de Jesucristo, pero en el camino se naufragaron. La palabra es esa, naufragaron, no llegaron al destino correcto, porque déjame decirte que aunque Dios imparte la fe, tú y yo no somos robots. Dios no anula nuestra personalidad. Dios no anula la facultad de elección, la facultad de la voluntad que Dios te dio a ti y a mí. Si tú has perseverado, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en ti, pero tú también has dado tu consentimiento. Dios no utiliza robots. Dios utiliza tu voluntad para que llegues a la rendición y te des cuenta que si sigues trabajando tu vida como la has hecho, con tus alcances, con tus defectos, con tu temperamento y tus vicios, pues no vas a llegar muy lejos. Pero si tú te das a la tarea de decir, sí, Señor, yo quiero ser todo lo que Cristo planeó que fuese, todo lo que el Padre planeó que fuese, y esa fe que coopera con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le dice al Espíritu Santo? Pues, Espíritu Santo, dale con todo en mi vida, con tal que se logre el objetivo del Padre y del Hijo en mi vida. Entonces, esa fe tiene que ser probada, esa fe tiene que ser simbrada, esa fe tiene que ser reconocida como auténtica, que es una fe auténtica la tuya, de creer en Dios Padre, de creer en Dios Hijo, de creer en el Espíritu Santo, de creer en la obra redentora del Señor Jesucristo, de creer en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su exaltación, en su próximo retorno. Tu fe tiene que estar nutrida de todas las verdades, pero esa es una tarea que tú te das. Yo aquí puedo ver a personas de quien he escuchado que se dan a la tarea de profundizar en su fe, y no son creyentes de domingueros, que nada más llegan al domingo, escuchan lo que se le prepara y toda la semana no se acuerdan de Dios. Hay personas de las que yo entiendo que están aquí, que se dan a la tarea de conocer, de conocer, de conocer, de alimentar, de fortalecer la fe. Así que la segunda cosa que tenemos que agradecerle al Espíritu Santo, al glorioso Espíritu Santo, la primera, ¿cuál fue? La santificación de nuestras vidas. Y la segunda, ¿cuál es?
el habernos dado la fe para poder creer y el ayudarnos, no solamente darle las gracias porque nos dio la fe, sino que nos ha ayudado para perseverar en la fe y no desistir. Yo me imagino que algunos de los que estamos aquí en algún momento han querido desistir, pero ahí está participando el glorioso Espíritu Santo. Bien, esa es la segunda razón por la cual podemos darle gracias al Espíritu Santo. Y la tercera razón por la cual debemos de estar agradecidos al Espíritu Santo, eso está en Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren, quienes están diciendo estas palabras es un grupo de judíos que escuchó la forma en que el Espíritu Santo guió a Pedro a la casa de un gentil, de Cornelio, el centurión. Y entonces recordará usted la historia que está registrada en Hechos capítulo 10, de cómo el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro a predicarle la palabra de Dios a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Y el Espíritu Santo no dejó que concluyera el mensaje el apóstol Pedro, sino que cayó sobre toda la audiencia y todos fueron bautizados, hablaron en lenguas y entonces los judíos que acompañaron a Pedro quedaron asombrados de que los gentiles estuviesen hablando en lenguas. Y cuando Pedro llega a Jerusalén y le reclaman que por qué se metió a casa de gentiles, él les explica lo que les estoy diciendo de manera amplia. Y entonces la respuesta, después de haber oído el relato del apóstol Pedro a la audiencia que lo confrontaba, le dice, es esta. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjate esta última frase, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La palabra también significa que ellos entendieron que como judíos, Dios les concedió el arrepentimiento. Dios les concedió a los judíos el arrepentirse. Y entonces ellos están asombrados de que también a los gentiles les haya dado la capacidad de arrepentimiento. La tercera cosa que tenemos que agradecerle a Dios es que a ti y a mí nos guió al arrepentimiento. Hermanos, eso es un regalo del cielo. Eso es un regalo del cielo de valor incalculable. Gracias a que tú y yo pudimos reconocer, porque una cosa es que tú te convenzas de pecado, como es una de las obras del Espíritu Santo, el convencernos de pecado, pero otra cosa es que llegues al arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. ¿Es importante la convicción? Sí, es imprescindible. Para que te arrepientas, es imprescindible que seas convencido por el Espíritu Santo de que eres pecador. Pero el que seas convencido de que eres pecador no garantiza que te arrepientas. El arrepentimiento es una obra complementaria al convencimiento. El convencimiento simplemente es decir, pues sí, la verdad la regué, como mucha gente te habrá dicho, pues es que usted hizo tal o cual cosa, ¿y qué dices tú? No, pues sí, la verdad sí, sí lo hice así. Ese es
porque uno admite, uno está convencido de que actuó mal, pero de ahí a que te arrepientas y desistas de esa forma de proceder, hay mucha distancia. Y el hecho de que el Espíritu Santo complemente, no solamente que te convenza de pecado, sino que te dé la capacidad de arrepentirte. Si se está diciendo aquí que Dios ha dado, si ha dado, es porque no lo teníamos. Si ha dado es porque no podíamos por nosotros. Si ha dado es porque el arrepentimiento se convierte en un don, en un regalo de Dios para tu vida y para mí. Y esa es la tercera cosa que tenemos que agradecerle al glorioso Espíritu Santo, la capacidad para arrepentirnos. Y yo te recuerdo que el arrepentimiento en ningún momento pasa de moda en tu vida, o no debe de pasar de moda en tu vida. El arrepentimiento es algo a lo cual hemos sido llamados como cristianos. Si tú piensas que porque ya aceptaste a Cristo, el tema del arrepentimiento no tiene que ver contigo, yo te animo a que leas las epístolas escritas en el libro de Apocalipsis a las iglesias. Te estoy tratando de aclarar esto porque hay una falsa enseñanza que yo escuché hace tiempo en donde se dice que si una vez uno ya se arrepintió, pues ya no tiene que estarse arrepintiendo, una vez fue necesaria. Eh, en el pasaje, en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, el Señor Jesucristo les exhorta: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete. Pero también dice el Señor Jesucristo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es el Espíritu Santo utilizando la voz del Señor Jesucristo para llevar a las iglesias al arrepentimiento. Y sería muy bueno que tú y yo nos preguntáramos: Espíritu Santo, ¿habrá algo de lo que tengo yo que arrepentirme? Déjeme contarles una pequeña experiencia que ilustra esto. O sea, estamos en las obras, en el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. La primera obra fue la primer ministerio fue la santificación, después fue el habernos dado la fe, después fue el darnos la capacidad para arrepentirnos. Y ahorita te quiero ilustrar con una experiencia personal. Yo estaba durmiendo creo que fue la semana pasada o antepasada, estaba durmiendo en un espacio que tengo entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. A las 3 de la mañana me levanto y tengo un tiempo con Dios, y después de estar con Él unas horas, ya me quedan unos minutos, bueno, yo me propongo, voy a echarme un pestañito, porque a las 6 tengo que levantarme para estar en el altar familiar con mi familia, porque hemos convenido que a las 6 de la mañana lo buscamos como una actividad prioritaria de nuestro horario. Y entonces me quedé dormido, y al despertar para atender la reunión a las 6 de la mañana, vino a mi mente la palabra amargura. Y entonces vino también el libro de Ruth, donde habla que Noemí es una persona amargada. Y entonces lo leí y digo, pues yo no sé, no me siento que sea yo una persona amargada. Yo he trabajado el tema de la amargura por mucho tiempo, y de acuerdo a la definición que tengo de amargura, mi vida no calza en esa situación. Pero lo que entiendo que el Espíritu Santo me guió fue a buscar definición de amargura en, en, el, en Google. Y entonces me metí a estudiar, bueno, a revisar cuáles son sus definiciones, y encontré
esta definición que dice: sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Este tipo de definición de amargura yo no lo tenía en mi mente. Yo tenía una definición de amargura que no calzaba con mi persona, como que yo fuese una persona amargada. Yo no sé si usted, cuando me ha visto en estos años, me ve como una persona amargada, el rictus de mi cara se ve amargado. Yo no lo he visto así en mi vida. Yo soy una persona pronta a pasar por alto las ofensas, pero el hecho de que pase por alto las ofensas no significa que quito de mi corazón la ofensa. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo me reveló y me guió a ver las cosas como en la dimensión en la que estoy diciéndoles, y me tuve que arrepentir y decirle: sí, Señor, perdóname, porque no estaba consciente. De acuerdo a la definición de amargura, mi vida no calzaba con eso, no se ajustaba. Pero de acuerdo a lo que acabo de leer, sí, sí, tengo en mi mente, en mi corazón. Y yo me recuerdo que en una ocasión, en un estacionamiento, me encontré a un hermano que asistió a la iglesia por un tiempo. Yo le di atención visitando su casa, visitando a su familia, enseñándoles, teniendo estudios, y de repente se fue de la iglesia sin decir pío. Y en una ocasión que él me saludó en un estacionamiento, me saludó: hola, pastor, ¿cómo está? Y volteé y lo saludé, y lo primero que salió de mi boca fue lo siguiente: lo que tengo contra usted es que no se despidió de mí al irse de la iglesia. Entonces, de ahí salió algo de mi corazón que yo no lo tenía consciente, pero yo entiendo que el Espíritu Santo estuvo trabajando. Estoy hablando de cómo es ese alfarero divino que nos está llevando a arrepentirnos. Y lo que le estoy ilustrando es que el arrepentimiento no es nada más al principio de la vida cristiana, sino que tiene que ser a lo largo de la vida cristiana. Y bendito sea el Espíritu Santo de Dios, que acudió a mí esa madrugada y señaló un problema que estaba ahí pendiente, y que he tenido, pues bueno, me he dado a la tarea de arreglarlo y de revisar mi vida a la luz de esta definición. Y yo puedo entender, hermanos, que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos progresar en la vida cristiana, no podemos llegar a la meta de ser semejantes a Jesucristo, y que es imprescindible la participación del Espíritu Santo en tu vida para que tú y yo lleguemos ante nuestro Señor Jesucristo, al tribunal de Cristo, de la mejor manera posible. Yo le agradezco, porque si Él no hubiese participado en mi vida, intervenido, seguiría yo con ese problema ahí interno, ignorándolo yo.